A todos. El Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, en el marco del quinto foro delegado del doctor Arturo Vescompa, diálogo sobre una huella botánica en su jornada de futuros ecólogos de cada da la bienvenida a la presentación de este libro titulado La conservación de la diversidad biológica y cultural, perspectiva en diálogo, cuyos coordinadores son Noel Díaz Rosas, Juana Cristina Cepeda Díaz, Gregoria Silva Rivera, Rodolfo Martínez Mota y Guillermo Vázquez. En este foro, en los días anteriores, hemos hablado acerca de las dos realidades que tenemos, en donde tenemos la diversidad o riqueza cultural y también la biológica, que se entretejen, y que justamente en esos tiempos tenemos esta, digamos, pérdida de ambas realidades, y que este libro justamente aborda estas problemáticas que vivimos en la actualidad, y que no solo se deriva en la pérdida de biodiversidad, que se traduce también en el bienestar humano, que nos afecta, sino también en los temas éticos, valores, etc. En ese sentido, este libro presenta en sus diferentes capítulos cómo abordar estas problemáticas de diferentes perspectivas, y ahora voy a proceder a leer la reseña de las presentadoras del libro. Agradecemos la presencia de la doctora Ida Pozos. La doctora Ida Pozos Villanueva es socióloga por la Universidad Veracruzana. Su centro de trabajo desde hace muchos años. Si bien se inició como investigadora en ciencias básicas y aplicada buscando por su trabajo en los años de juventud reforestar las regiones más áridas de nuestro país, su pasión por las letras veía perfilando poco a poco hacia lo que era su destino inevitable, la edición científica. Desde muy joven se involucró en las tareas editoriales, primero como un modo de subsistencia y luego como un medio de vida con sentido en el deber profesional humano. La responsabilidad adquirida como profesional de la biología la llevaría a estudiar las especies nativas con posibilidades de regular el mayor peote. Esas zonas de transición que divide dos colonias del centro y sureste de nuestro país. El verde abundante de Jalapa, en contraste con ese ambiente de color sepia, demarca fronteras entre el bosque mesófilo de montaña jalapeño y la aridez de los escasos bosques piñoneros de perote. Esa era la paleta de colores a trabajar. La deforestación que conlleva pobreza y marginación fueron su punto de atención hace más de 30 años. Medio centenar de hectáreas al menos fueron pobladas como resultado de ensayos de germinación, pruebas de introducción de especies, manejos de nativas y establecimiento de huertos y viñedos. Los primeros proyectos a la salida de la ciencia como un vehículo de participación ciudadana y de beneficio a la sociedad. Pero la comunicación a través de la palabra formaba parte importante de sus actividades y se mostraba como instrumento. La ciencia tiene que comunicar sus bondades a la sociedad. La ciencia, como parte de la cultura colectiva, se convirtió en una meta más. Madurar proyectos a través de redes de comunicación es posible gracias a la biblioteca universitaria de la construcción de un proyecto de posgrado que elaboró como maestra de producción editorial por la Universidad Autónoma Metropolitana y de Chile. Reconocer que ninguna actividad está completa si no se difunde, y esa difusión lleva a la reflexión y adquisición de conocimiento por parte de lectores, apoya los proyectos de edición y publicación de las universitarias. Desde hace más de 20 años se inserta en el proyecto de la revista La Ciencia y el Hombre, y gradualmente asume la gestión de diferentes etapas que llevan a convertir la revista de un medio de comunicación de investigadores a un producto para la sociedad toda. Hoy está haciendo no revistas, sino libros de múltiples temas, pero con predilección en temas científicos. Esa ha sido la impronta que la tiene hoy como editora desde la Dirección Editorial de la Universidad de Veracruzana, desde el donde nos visita. Muchas gracias. La doctora Samaria Almenta Montero es egresada de la Facultad de Biología de la Universidad de Veracruzana, con maestría y doctorado en Ecología por el Centro de Investigación Tropicales
verticales de la misma casa de estudios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación nivel 1. Su principal línea de investigación se centra en el análisis del paisaje y la conservación de especies, abordando aspectos relacionados con los servicios ambientales, microclima y captura de carbono, además de la distribución y conservación de especies. Ha participado en la publicación de 17 artículos científicos, 6 libros y 3 capítulos de libros. También en diversas actividades de divulgación, incluyendo artículos, simposios, congresos, talleres y prácticas al público en general. Además, ha compartido experiencias educativas y ha participado en la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado como codirectora, asesora y sinodal. Ha colaborado en proyectos financiados por CICITI, Ciencia de Frontera, por DECID y PRONAI, relacionados con los servicios ambientales y la agroecología en el ámbito público. Bien, ahora le daremos la palabra a maestra Aida Pozos. Buenas tardes. Bueno, yo escribo, así que escribí para ustedes un texto que se titula La edición como puente, reflexiones en torno a la conservación de la diversidad biológica y cultural. En el marco del simposio Futuros Ecólogos de cara al Antropoceno, me han invitado a presentar el libro La conservación de la diversidad biológica y cultural, perspectivas en diálogo, coordinado desde esta Casa del Conocimiento, el CITRO, y publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana. Para mí es una gran alegría estar aquí, sobre todo porque se me invitó no como especialista en ecología, porque no lo soy, sino como editor. Y precisamente desde esta perspectiva quisiera hablarles, desde la trinchera editorial, desde el lugar de quien acompaña, media y da forma para que el conocimiento científico pueda circular, llegar a más personas y convertirse en una herramienta viva para la sociedad. Desde esa mirada quisiera subrayar el valor de este proyecto, la edición y la conservación como puentes que permiten que el conocimiento científico dialogue con la sociedad sobre temas que a todos nos atañen. Un libro no es solo un conjunto de capítulos, ni un contenedor de investigaciones. Un libro es un espacio donde distintas ideas encuentran orden, claridad y coherencia para llegar a más lectores. Es el encuentro entre autores, entre temas, entre formas de conocimiento, entre disciplinas. Es, al mismo tiempo, un objeto cultural que ordena y hace legible una pluralidad de voces. En este caso se trata de un proyecto particularmente desafiante, porque es vital, ya que aborda la conservación en tiempos de crisis ambientales y culturales, en ese tiempo que llamamos antropoceno. Mi tarea como editora, junto a los coordinadores, fue acompañar a los autores, escuchar lo que cada uno quería aportar, cuidar la claridad y la coherencia, pero también respetar la singularidad de cada uno. Esa, creo yo, es la clave del trabajo editorial. No imponer una forma uniforme, sino tejer una trama común donde cada hilo conserva su color y su textura. En este sentido, la edición es un acto de mediación. No se limita a corregir o pulir textos, sino que organiza la complejidad del conocimiento, la vuelve accesible sin empobrecerla y abre puertas para que lo escrito pueda ser comprendido, discutido y usado. La edición es también una forma de conservación, porque preserva voces, tradiciones de pensamiento y enfoques críticos, dándoles una forma que pueda transmitirse a otros. Y creo que esa idea nos conecta profundamente con el tema de este libro, la conservación de la diversidad biológica y cultural como una tarea colectiva. En este caso, acompañamos a los autores en la tarea de hacer accesibles sus reflexiones sobre conservación en un tiempo marcado por enormes desafíos ambientales y culturales. Por eso quiero centrar mi intervención en 3 ejes. El eje 1, el papel de la edición en el diálogo ciencia-sociedad. La ciencia y la sociedad han estado históricamente vinculadas, pero aún existe una brecha en su comunicación. Se cree que la ciencia y la sociedad hablan lenguajes distintos. El trabajo editorial tiende puentes entre ellos.
no solo corrigiendo y organizando los textos, sino también garantizando accesibilidad, rigor y confiabilidad. En un contexto de sobreinformación y desinformación, la edición científica se convierte en una aliada estratégica para acercar el conocimiento a públicos diversos, fortalecer la confianza social en la ciencia. El eje 2. La importancia del carácter colectivo de esta obra. Este libro es un claro ejemplo de creación colectiva. Reúne voces de investigadores desde la historia ambiental, la arqueología, la filosofía, los saberes tradicionales y el arte. Como editores, nuestra tarea fue dar coherencia a ese conjunto sin borrar la pluralidad. Así, el libro refleja lo que defiende, la diversidad. Cada capítulo aporta una pieza distinta, pero juntos transmiten la convicción de que la conservación biológica y cultural son inseparables. Eje 2. Eje 3. La pertinencia del libro en el contexto del siglo. El antropoceno nos recuerda que las acciones humanas tienen un impacto profundo en la vida del planeta. Por eso este libro resulta especialmente oportuno para quienes hoy se forman como pueblos. Muestra que conservar no es solo proteger especies y ecosistemas, sino también prácticas culturales, lenguas y formas de vida. En tiempos de crisis necesitamos obras que nos inviten a pensar la conservación de manera integral y situada. Abundemos en ello. La relación entre ciencia y sociedad ha sido siempre compleja. La ciencia produce conocimiento con un lenguaje técnico, riguroso, validado por pares. La sociedad, en cambio, se mueve con narrativas diversas, con valores culturales, con preguntas científicas. Entre ambos mundos suele abrirse una brecha que no siempre es fácil de salvar. Y allí entra en juego la edición, que se convierte en un puente. La edición traduce, no en el sentido de simplificar de manera reduccionista, sino en el sentido de acompañar un tránsito. Toma los resultados de la investigación y los vuelve inteligentes, cercanos, útiles para distintos públicos. Y en ese gesto contribuye a algo que hoy es fundamental, la apropiación social del conocimiento. Para que este puente funcione, el trabajo editorial implica múltiples tareas. Elegir cómo se estructura el libro, decidir el orden de los capítulos, cuidar la consistencia interna, añadir glosarios, a veces resúmenes en lenguaje llano, atender a la accesibilidad con formatos como el de acceso abierto. También significa velar por la integridad científica, asegurarse de que las fuentes estén verificadas, que los textos pasen por la revisión adecuada, que se evite la desinformación. En tiempos de crisis, pienso en la pandemia o en las emergencias ambientales que vivimos constantemente, la velocidad con que circula la información puede convertirse en un problema. Y ahí la edición tiene que equilibrar rapidez con calidad, claridad con rigor. Es un trabajo poco visible, pero crucial. La edición también es un factor económico y político. Hoy, más del 35% de los artículos científicos se publican en acceso abierto, lo cual ha permitido que muchas más personas accedan a ellos sin barreras de pago. Pero esa apertura también genera tensiones. Los costos de publicación recaen en ocasiones sobre los autores y no todos los países o instituciones tienen los mismos recursos. Es decir, incluso la manera en que se publican los libros y artículos científicos influye en quién puede participar en el diálogo global y quién queda fuera. Desde las editoriales universitarias tenemos la responsabilidad de pensar modelos más justos, que garanticen la equidad y no excluyan a nadie por razones económicas o geográficas. La edición no es solo redacción y corrección, es un puente institucional y cultural entre el conocimiento producido por la comunidad científica y las distintas audiencias sociales, ciudadanos, tomadores de decisiones, docentes, medios de comunicación, comunidades locales. Los editores y las políticas editoriales influyen en qué se publica, cómo se presenta y quién accede al conocimiento. Esa influencia tiene consecuencias directas en la confianza pública, en la toma de decisiones y en la adopción de sus soluciones científicas. Y si hablamos de confianza, debemos recordar que la ciencia atraviesa hoy un momento delicado. Después de la pandemia, varias encuestas han mostrado una disminución en la confianza absoluta en los científicos, claro, en ciertos sectores sociales.
La mayoría de las personas sigue confiando en la ciencia, sí, pero hay variaciones importantes por grupos demográficos y por contexto público. Eso significa que la manera en que se comunica la ciencia es decisiva. Necesitamos ser más transparentes, más claros en la exposición de metodologías, más atentos a los valores de las comunidades con las que dialogamos. Y allí, nuevamente, la edición puede hacer mucho. Cuidar el lenguaje, la estructura, la forma en que se presentan los datos, los ejemplos que se eligen para ilustrar. Me detengo un momento en el tema de la accesibilidad. La edición accesible no es solo un gesto de apertura, es una cuestión de justicia. Un libro científico que se publica únicamente en formato impreso excluye a quienes tienen incapacidad económica o a quienes no dominan la lengua en que fue escrito. Y un libro en formato electrónico margina a quienes carecen de conectividad digital. Tenemos la obligación actual de ser inclusivos, incorporar a nuestro libro impreso versiones digitales interoperables. Eso es ampliar la democracia del conocimiento. En mi experiencia en la Universidad Veracruzana, por ejemplo, el trabajar con libros en acceso abierto nos mostró que la accesibilidad no es un lujo, sino una manera concreta de incluir a más personas en la conversación científica y cultural. En este primer recorrido lo que quiero subrayar es que la edición bien entendida es parte activa del diálogo ciencia-sociedad. No es un paso técnico menor ni una operación invisible, es un espacio donde se construye sentido. La edición no es un mero vehículo, sino un espacio de construcción de sentido donde la ciencia se vuelva parte de la sociedad. La edición es un actor estratégico en la gobernanza del conocimiento. Si la ciencia quiere convertirse en un bien público y en un derecho humano, necesita de la edición como aliada. Y este libro es un ejemplo de ello. Ahora bien, hay otro aspecto que quiero resaltar, el carácter colectivo de la obra. Cuando hablamos de libros académicos o científicos, muchas veces se piensa en la figura del autor individual o de varios autores. Pero lo cierto es que detrás de cada obra hay un entramado de colaboradores. Autores, editores, correctores, diseñadores, impresores, distribuidores. La Ley Federal del Derecho de Autor en México reconoce incluso la categoría de obras colectivas. Pero más allá del aspecto jurídico, lo importante es reconocer que la producción de conocimiento y cultura es, en esencia, una actividad social, colaborativa. Nadie crea solo. Siempre lo hacemos en diálogo. Este libro es un testimonio claro de esa construcción colectiva. Reúne voces que van desde la historia ambiental y la devastación biocultural ligada a la explotación colonial de Norteamérica hasta la arqueología de los paisajes olmecas como patrimonio, desde la filosofía ambiental con metodologías transdisciplinarias hasta la espiritualidad indígena como clave para el cuidado de los territorios. Desde los saberes tradicionales plasmados en textiles y prácticas alimentarias hasta la investigación colaborativa con mujeres rurales frente a la transformación de los sistemas agroalimentarios. Sin olvidar la sensibilidad estética y poética que se despliega en Torres del Silencio. Cada uno de estos trabajos aporta una pieza para comprender la compleja trama que une naturaleza y cultura. Cada capítulo tiene su propio tono, su disciplina, su estilo, pero todos conviven en un mismo volumen gracias al trabajo editorial que les da coherencia y continuidad. Aquí la edición se parece mucho a la conservación misma. Así como la biodiversidad no significa uniformidad, sino la convivencia de múltiples formas de vida en un mismo ecosistema, también un libro colectivo necesita mantener la pluralidad de voces. En ese sentido, la edición refleja el mismo espíritu del tema central, la diversidad. Así como hablamos de conservar la diversidad biológica y cultural, también un libro científico necesita conservar la diversidad de miradas, de estilos y enfoques, y al mismo tiempo ofrecer al lector una ruta clara para adentrarse en él. El desafío es que esa diversidad no se disperse en fragmentos inconexos, sino que se convierta en una narrativa compartida. Como editora, junto a los coordinadores y a todos ustedes autores, ese fue el reto. Cuidar la singularidad de cada aporte, pero construir al mismo tiempo un hilo conductor
que invite al lector a recorrer las páginas como si estuviera en un viaje, donde cada parada ofrece una perspectiva distinta de lo que significa conservar. El carácter colectivo no solo enriquece la obra, también la legitima socialmente, porque un libro que refleja el esfuerzo de muchos se vuelve más apropiable, más resistente al paso del tiempo, más abierto a la institución. Y en este caso, además, refleja la idea central de que la conservación biológica y la conservación cultural son inseparables. No se trata de pensar primero en la naturaleza y luego en la cultura, o viceversa, sino de reconocer que ambas están entrelazadas de manera profunda. En un mundo donde la colaboración es esencial para afrontar los grandes retos sociales y ambientales, las obras colectivas representan la forma más democrática y sostenible de producción cultural. El libro se convierte así en un espejo de aquello que defiende, la diversidad, entendida no como fragmentación, sino como riqueza compartida. Y llego al tercer punto que quisiera subrayar, la pertinencia de este libro en el contexto de este siglo. El antropoceno, como ya se ha dicho muchas veces, es la era en que las acciones humanas tienen un impacto profundo sobre la vida en el planeta. Es un concepto que nos confronta, nos recuerda que no estamos en un tiempo cualquiera, sino en un tiempo de crisis, de decisiones que pueden definir el futuro de muchas especies, incluida la nuestra. En este contexto, presentar un libro como este es particularmente significativo. Los futuros ecólogos, ustedes que hoy se forman en este campo, necesitan herramientas para pensar la conservación de manera integral. No basta con estudiar especies aisladas o ecosistemas fragmentados, necesitamos comprender que la vida está entretejida con culturas, lenguas, prácticas agrícolas, tradiciones alimentarias y expresiones artísticas. Este libro ofrece justamente eso, un ejemplo de cómo dialogan disciplinas y saberes, de cómo se puede pensar la conservación de manera compleja. Me parece fundamental que un simposio como este, dirigido a ustedes, tenga en sus manos un libro que no habla solo de ecología, sino de historia, de filosofía, de espiritualidad y también de arte. Porque la ecología de hoy y del futuro necesitará más que nunca de esa capacidad de diálogo interdisciplinario y cultural. El reto del antropoceno no se resolverá desde una sola ciencia o una disciplina científica, ni desde un solo discurso. Se resolverá, si acaso, desde la colaboración, desde el reconocimiento de múltiples voces y saberes, desde la capacidad de articular conocimientos académicos con experiencias comunitarias. Y para cerrar, quisiera decir que mi papel como editora en este proyecto fue justamente ese, acompañar en un proceso de construcción colectiva, darle visibilidad, coherencia, asegurar que lo que está escrito aquí pueda circular más allá de los muros académicos. Así, un libro como este no se limita a transmitir datos, es un espacio de encuentro, un puente entre la ciencia y la sociedad, entre el pasado y el futuro, entre lo biológico y lo cultural. En tiempos de incertidumbre necesitamos más puentes como este, más libros que convoquen a pensar juntos, que nos recuerden que la conservación no es un esfuerzo técnico aislado, sino una tarea colectiva que tiene que ver con la manera en que habitamos el mundo. Y esa, me parece, es la enseñanza más valiosa de este libro, que conservar no significa guardar en un cajón, poner en hojas, sino cuidar activamente, dialogar, transmitir, tejer. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues primero, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por la invitación por parte de los autores. Y bueno, Aida, muchas gracias por tu presencia, por tus palabras. Bueno, a mí me toca dar, digamos, voz a los autores, a todos los que participan en esta obra principalmente. Bueno, es un gusto para mí presentar esta obra, La conservación de la diversidad biológica y cultural,
Perspectivas en diálogo, que es el resultado del trabajo colaborativo con un enfoque interdisciplinario, coordinado por los colegas Noé, Juanita, Evodia, Rodolfo y él, que aborda la crisis ambiental actual desde un enfoque ecológico humanista. El presente documento reúne las voces de investigadoras e investigadores que desde áreas como la biología, la filosofía, la antropología, el arte y la agroecología exploran la interdependencia entre la naturaleza y la cultura. La obra parte del reconocimiento de que la humanidad enfrenta una crisis civilizatoria sin precedentes, resultado de un modelo económico extractivista que ha provocado el colapso de ecosistemas y lamentablemente la pérdida de diversidad biocultural. Frente a este escenario, los autores proponen un diálogo de saberes que articule la ciencia, la espiritualidad, el arte y el conocimiento tradicional, con el propósito de repensar la conservación como un acto ético, colectivo y transformador. Cada capítulo ofrece una perspectiva particular sobre esta relación. Por ejemplo, Francisco Serratos, en el capítulo El Castor y el Capital, aborda y explora cómo la explotación económica generó devastación ecológica y cultural en Norteamérica. Virginia, por ejemplo, en Paisajes Antiguos y Arqueología del Patrimonio Biocultural Olmeca, muestra cómo los olmecas lograron un equilibrio sostenible con su entorno tropical, proponiendo la arqueología como herramienta para conservar la memoria ecológica. Desde Chile, Alejandra Tauro y Ricardo Rossi desarrollan la metodología de la filosofía ambiental de campo, que integra la reflexión filosófica con la práctica de conservación y educación ambiental. Mientras que el equipo, encabezado por Luis Cabrera y Juana Cristina, destaca la espiritualidad totonaca como una clave ética para la restauración de los paisajes bioculturales. Por otro lado, mi amiga y muy querida Belinda Contreras y Citlali López Lindquist, por su parte, abordan los textiles de la comunidad náhuatl de la clase sequia como expresiones vivas del conocimiento tradicional y de la relación simbiótica entre mujeres, territorio y naturaleza. En la misma línea, entre la biología y la cultura, Rodolfo y colaboradores exploran la conexión entre la alimentación tradicional, los agroecosistemas y el microbioma intestinal, y remarcando cómo la pérdida de diversidad alimentaria empobrece tanto los suelos como los cuerpos humanos. Finalmente, hay capítulos que profundizan en la dimensión social y artística de la conservación. Por ejemplo, los del Carmen Jiménez reflexionan sobre el papel de las mujeres rurales en la transformación de los sistemas agroalimentarios. Mientras que Ileana, en Torres del Silencio, plantea el arte como una forma de investigación y acción ecológica que conecta otras formas de analizar la naturaleza, y esto incluye la ética y la estética. Al final de la obra, los coordinadores del libro reflexionan sobre la urgencia de integrar múltiples saberes para enfrentar la crisis socioambiental. Subrayan que la conservación biocultural no solo implica proteger especies o ecosistemas, sino que reconstruir las relaciones humanas con la naturaleza desde la empatía, la espiritualidad, la justicia y la cooperación, donde la diversidad no se concibe solo como un objeto de estudio, sino como base y sostén de la vida. Por último, y a propósito de los eventos y citas y charlas de esta semana, el doctor Gómez Popa escribió: confío en las nuevas generaciones de conservacionistas mexicanos que continúen con la difícil tarea de proteger la naturaleza y generar los conocimientos básicos necesarios para lograr un uso racional del patrimonio biótico de México. Y esto incluye también el patrimonio biocultural.
Hace unos días, en las charlas pasadas con el doctor Dirso, decía que actualmente existe una doble extinción, que es la extinción de especies y la extinción cultural. Es decir, estamos frente a una doble extinción que necesita redoblar los esfuerzos para su conservación. Esta obra justo expresa esta parte ecológica y social, que además invita al trabajo colectivo. Cada quien desde su área del conocimiento podemos agregar un poco de nuestro trabajo bajo un mismo fin, el bienestar social y de la biodiversidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora se abre un espacio para que alguien tenga un comentario, una pregunta, una duda. También comentar que aquí están presentes los autores, por si alguien quiere comentar algo respecto a este libro. Hola a todos, muchas gracias Aida, muchas gracias Maya, muchas gracias a todos los autores, varios que participaron en el libro. Yo solo quiero agregar algunas cosas que me parecen importantes de este ejercicio. Como dice Aida Maya, es una invitación a la reflexión. Durante estos 3-4 días que hemos estado siguiendo el simposio, participando en el simposio, unos de lejos, otros directo, hemos escuchado mucho sobre la necesidad de dialogar con el distinto, con el otro. Y justo esa fue la idea inicial de este libro, que surgió de una discusión que teníamos inicialmente en un proyecto, pero además con las discusiones que teníamos con algunos estudiantes nuestros dentro del Centro de Investigaciones Tropicales. Tuvimos un estudiante que era un antropólogo que se sentía un bicho raro al estar trabajando con puros ecólogos y biólogos. Y él se preguntaba que por qué tenía que decir al interior de una institución como esta. Y justo de ahí empezamos a preguntar realmente con quién tenemos que hablar, quién vamos a lograr, no vamos a lograr, pero sí vamos a intentar cambiar el mundo de estos problemas que tenemos en el mundo. Y justo ahí empezamos a buscar ese diálogo con otros. Cuando pensamos el libro, buscamos a gente con la que jamás habíamos trabajado, que era la intención de buscar al otro, al distinto, al que no queríamos haber escuchado en otros momentos, pero que nos pudiera necesitar escucharnos. Y de esta manera se integró la colección de capítulos. Les pedimos a algunos autores que no nos conocíamos que si les interesaba leer. Afortunadamente todos participaron. Entonces, ustedes, cuando conozcan el libro, cuando lo tengan en sus manos, se van a dar cuenta que hay una variedad de interpretaciones y miradas de la naturaleza bastante interesantes. Tenemos a un lingüista, tenemos a un artista, tenemos antropólogos, filósofos, muchos biólogos de diferentes matices. Y la intención, lo repito, es invitarlos a la reflexión. Nosotros todavía no entendemos bien cómo construir este diálogo, pero justo lo que hemos reflexionado es que ahí, en acabando, está la oportunidad de buscar rumbos distintos. Tenemos oportunidades de seguir trabajando para que esto pueda cambiar y también tenemos que aprender a aprender de manera distinta. Entonces, nuestra intención con este libro es invitarlos a esa búsqueda de aprender de otra manera, de escuchar a los otros de otra manera, con empatía, trabajando en cuerpo. Entonces, los invitamos a leer el libro, escánenlo, lo pueden regalar ahora que viene Día de Muertos, lo pueden llevar para sus días asiegos que estén muy tristes. Muchas de estas lecturas en serio les van a dar esperanza y la oportunidad de aprender de otros. Gracias, Aida, otra vez gracias a mí. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Preguntas? Bueno, yo sí quiero hacer una pregunta a los autores. ¿Cuál consideran que fue
lo que les dificultó al poder compilar este libro, estos capítulos, la relación con los demás. ¿Qué tal? Gracias a María Samaria por la presentación. La verdad, cuando me invitaron a ser coordinador, lo asumí como algo quizá no tan difícil, porque ya tenía que experiencia previa. Cuando me tocó leer el capítulo de Juliana, bien revelador, porque desde mi ignorancia yo no concebía que los artistas que se dedican a plasmar en la plástica o en la escultura tuvieran como habilidades o capacidades tan finas para plasmar ideas escritas, ¿no? Por ejemplo, yo como artista no podía hacer esto, porque no sé cómo, no lo siento. Pero justamente yo les recomiendo que vayan directito a leer el capítulo de Lana, porque les va a dar una perspectiva de cómo pueden ustedes vincularse y relacionarse con personas que hacen las cosas pero que buscan un mismo. Entonces, yo encontré esta lectura particularmente desafiante, pero muy enriquecedora para mí. Gracias. Hay unos comentarios en Facebook de Juana Cepeda. Dice: muchas gracias, querida Samaria y Aida. Queridas y queridos autores y asistentes a la presentación, espero que les haya quedado muchas ganas de leer el libro. Otro comentario más de Miranda Ruiz. Dice: gracias por compartir su obra y felicitaciones a todos los que colaboraron para hacerlo posible. Y también hay una duda de si el libro está a la venta o cómo va a ser la distribución de este libro. Y bueno, a propósito del comentario de Juanita y del comentario también del doctor Guillermo, pues decirles que ese libro llega a mis manos, pues, no de manera fortuita, ¿no? Tiene rato que venimos trabajando con Citro, pues en una suerte de pasión por estar publicando todo lo que están haciendo, ¿no? Y creo que es una de las dependencias de la Universidad Veracruzana que ya está bien entrenada en el hacer editorial. Tan es así que cuando llega a mí la conservación de la diversidad, que tenía un título diferente, debo decirles, y digo, vamos a empezar aquí a poner los puntos sobre las IES, porque cuando ya está la tarea casi hecha, pues a lo mejor remarcar ciertos detalles, pues nos va a ayudar a todos, ¿verdad? Tenía un título diferente y creo que empezaba con perspectivas, y yo le dije a Juanita que ahí la conocí, a Juana, en una entrevista presencial con ella, en la editorial. ¿Por qué todos quieren llamar perspectivas, miradas, enfoques? O sea, todos los libros se llaman así. Y nos debe quedar claro algo. Los libros, como decíamos, adquieren fuerza, presencia. Y entonces, esta es la conservación. Y al rato vamos a llamarlo como en la conservación, ¿no? En la conservación de la diversidad, o en las abejas nativas, o sea, en la flora medicinal. Nosotros le ponemos nombre corto a nuestros libros, ¿no? Entonces le digo, debe haber un nombre, o
sea, que la haga diferente de las miradas, enfoques, perspectivas. Se hizo la propuesta, se acortó el título y ella, como muy buena editora, inmediatamente dijo, estoy segura que yo voy a convencer de que esto debe ser así. También trabajamos a algunos títulos cortos, ¿no? Porque están ustedes acostumbrados, pues, a hacer papers, entonces ahí hay que poner, pues, casi el objetivo, el lugar de estudio, la especie estudiada, y si se puede, la metodología también en el título. Pero en la difusión, en la divulgación de la ciencia, eso debe ser breve, corto, poético, algo que fije, algo que atrape a nuestro lector, ¿sí? Podemos jugar con las metáforas, vienen en nuestro auxilio todas esas figuras literarias que leemos, que conocemos cuando también leemos obra literaria. Cuando estamos inmiscuidos en el arte, como en el caso del artículo de Ilana, que tiene mucha poética, que es muy poético. O sea, que lo leemos y nos sentimos como que nos llevó de la ciencia a otro mundo para decirnos cómo se están comportando las especies. ¿Por qué nosotros les queremos decir, vengan aquí y hagan esto, y ellos no, ellos tienen su voluntad propia, ¿no? Entonces, pues un asunto que les quiero contar es eso, ¿no? Que ustedes tuvieron unos coordinadores ya con conocimiento de causa, como dice Guillermo, la agarré porque como que ya se me hace fácil. Y Juana, que aunque está aquí en segundo lugar en la coordinación, pues asumió de manera personal conmigo la edición. O sea, hizo un trabajo estupendo. Yo le dije, no sé quién hizo la compilación, quién dijo, esto va acá, esto va allá, pero le encuentro mucho sentido, pero se me hace un trabajo muy bien hecho. Y ella, con una disposición infinita a colaborar, se dejó guiar, se dejó corregir, porque ya había hecho en mínimas cosas, porque ya había hecho un excelente trabajo. Ustedes desde Citro están haciendo un excelente trabajo de divulgación, un excelente trabajo de difusión, ¿no? O sea, concentrar este tipo de artículos en este hilo conductor, en una obra, no es fácil, ¿no? Muchas veces los libros llegan sin pies ni cabeza y uno no sabe y le dice, pero ¿por qué me entras con este artículo que a lo mejor no es el que va a jalar? O sea, como todo, se necesita tener una introducción de fuerza y un epílogo de cierre que nos deje simbrados, ¿no? Los libros son lo mismo, es un discurso final, un discurso que se teje de principio a fin, que sí, podemos leer el artículo que más de mi amigo primero y después, pero cuando después la obra nos atrapa, pues no la echamos de tiro y vemos por qué una cosa se complementa con la otra, porque hay un discurso sobre la mujer, porque hay un discurso sobre la antropología, o sea, entendemos, le damos sentido. Y eso ustedes ya lo tienen muy trabajado, y los coordinadores y Juana desde ese diálogo editorial conmigo hicieron un trabajo excelente, y yo se lo dije en su momento, no sé quién hizo esto, pero los felicito. Y ella no me dijo, pero sé que lo hizo ella. Entonces, tejer ese hilo conmigo. Entonces, pues sí, eso quiero decirles que es un trabajo realmente que a mí me apasiona el editorial, pero que me encanta hacer libros con ustedes, hacer libros de la flora, de las abejas, o sea, con ustedes que tienen tanta disposición y tanto sentido ya del diálogo que debe tener una obra literaria, pues es realmente una agasajo. Entonces, los felicito a todos. Y bueno, termino con el asunto de cómo vamos a tener ese libro. Porque este bello libro que ustedes ven impreso, pues bueno, sacaron unos cuantitos para tenerlo acá, porque seguimos siendo posesivos, queremos sentirlo, acariciarlo, ¿no? Cada que se queda marcada mi huella, yo la limpio y lo sigo acariciando. Eso lo queremos tener siempre, pero como decíamos, el libro necesita estar accesible. Entonces, ustedes, los que tienen en sus manos el libro, encuentran que viene una leyenda en donde dice que el libro está en acceso abierto en la HTTPS de la librería V. Entonces, vayan, tecleen ese
y descárguenlo, lo descargan tal y cual se lo encuentran acá para llevarlo en cualquier dispositivo de manera gratuita, porque el libro está accesible. Así podemos obtener métricas también al ir y consultarlo. Ustedes saben que el algoritmo pues es maléfico, entonces en la medida en que ustedes estén tecleando y descargando este libro, ese libro se va a compartir con el mundo cada vez más, porque el algoritmo empieza a recomendarlo, a moverlo. Cuando alguien diga conservación, se lo va a presentar inmediatamente. Entonces, hagamos esa tarea también de hacer que nuestros libros lleguen a todos los continentes, a todo el mundo, y que tengan la posibilidad de simplemente seleccionar y traducir al esloveno, al italiano, y leer lo que ustedes escribieron en español. Entonces, ahí está el vínculo para que vayan a vincular ese libro con el mundo. Y bueno, ya el asunto administrativo de cómo lo van a vender, ese sí ya queda fuera de mi campo. Bueno, yo quiero, aparte, contestar lo de que va a estar en la venta, ¿no? La idea original es que no se venda, que sea un libro que podamos tener acceso todos, y la intención es que consigamos fondos para poder tener más dinero para la comunicación y empezar a repartirlo, ¿no? En principio, lo queríamos empezar a repartir en las universidades que están fuera de zona de Jalapa. Nosotros trabajamos principalmente en Papantla y esa región, entonces por ahí empezamos, por ahí va a ser la distribución, y por supuesto, a todos los estudiantes de Citro se les va a dar un ejemplar, nada más que el dinero para hacer la inversión, y lo busquemos. La intención es compartirlo, y cuando nos surgió la idea de que fuera electrónico, nos pareció una de las grandes ideas aciertos que tiene la Universidad de Veracruzana. La Universidad de Veracruzana, como todos ustedes saben, una de las cosas más valiosas, de muchas que tiene, es su editorial. Una editorial que se ha consolidado, ha tenido extraordinarios escritores o directores, y ha sido muy importante en la comunicación de la cultura. Entonces, esa es una forma de acceder, y la otra, sin duda, va a ser que logremos que se publiquen más, que lo pongamos a disposición de cualquiera que lo quiera leer, ¿no? Nosotros estamos a favor de que los libros tienen que salir de las bibliotecas, tienen que salir incluso de las bibliotecas, tienen que estar en la mesa que tenemos nosotros. Ahí va a ser la intención, vamos a esperar que lo podamos lograr. Poco a poco, lo vamos a intentar. Y la otra cosa que yo sí quiero resaltar, y que se me pasó, y que bueno, ahí lo resalta, es el trabajo editorial que hizo Juana. Y sí, ella se llevó todo un trabajo editorial. Y quisiera nada más darle las gracias a Juana que nos está viendo, pero comunicarles y decirles también como algo importante es que Juana es una extraordinaria lectora, y que solo cuando eres un gran lector puedes también hacer este trabajo. Juana, como todos la conocen, lee de todo, y es una psicóloga, ¿no? Pero es una extraordinaria lectora, y también le gusta la parte editorial, y por eso también me apoyó mucho en esta sección. Todos los demás compañeros también apoyamos, pero nos encontramos muchas veces, y es porque les decía hace rato, en la búsqueda de diálogos de cosas que no sabemos hacer, pero queremos aprender, y en eso estamos, ¿no? Y el libro nuevamente es una invitación a eso, a aprender. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Es una celebración de poder contar con todos y todas ustedes, con estas presentadoras de lujo. Entonces, bueno, nada más como hablando con los jóvenes, con los estudiantes de sitio, con los que nos están viendo, destacar lo que señala aquí mi colega Noé, colaborador, y lo que también todos nosotros queremos como hacer hincapié en que se atrevan, en que se salgan de esas zonas de confort que nos dan esa certeza, esa seguridad de lo que estamos haciendo, y que se abran a tratar de escuchar lo que dicen otras personas, lo que dicen otras áreas del conocimiento sobre temas que son de mi interés,
y de mi pertenencia, ¿no? de mi responsabilidad, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad nosotros, lo menciono continuamente en diferentes oportunidades, tenemos esta responsabilidad de trascender más allá, como bien lo dice aquí Noé, como bien lo señalan aquí las presentadoras, más allá de las aulas, más allá del documento escrito, y tenemos que salir, ¿no? Salirnos de las oficinas, de los laboratorios, de los currículos, para probar y ejercer nuestra creatividad como lo hicieron todos los autores y las autoras que presentan este libro tan bonito, que es un inicio, es un origen nada más, ¿no? Hablando de la concepción de esta propuesta, ¿no? Es una idea, es una semillita, es un intento de poner en papel para quienes estamos en esa cultura de lo escrito y de lo publicado, que no es la única cultura real, pero es este intento de poder dar a conocer el atreverse, ¿sí? Y el pensar diferente, porque seguir pensando como lo hemos hecho, como nos han enseñado en cajas, ya no está siendo suficiente. Sí sirve y sí es relevante, es importante, pero debemos de salirnos, de ir más allá y escuchar, sobre todo, escuchar para aprender de lo que otras personas, otras culturas, otras formas de aprender, otras formas de compartir el conocimiento tienen que decir y tienen que aportar a mi problema, que es el de todos, que es el del antropoceno, el capitaloceno, como le quieran llamar, holoceno, como ustedes deseen, ¿no? Las palabras, pues también tienen su carga importante, filosófica, ideológica. Entonces, en este entorno estamos todos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra contribución? Esta es la invitación, una invitación de celebración, de decir que sí es posible y que sí podemos trascender más allá de nuestra actividad cotidiana. Y es todo, gracias. Gracias. Yo quisiera compartir algo que me deja esto, porque bueno, muchas gracias por esta presentación, que realmente invitan a leer el libro, pero además me parece que la elección ahora mismo en la presentación me deja dos elementos importantes que quisiera compartir. Uno de ellos tiene que ver con el título, que si bien es algo que está en todos lados, como ya decía Aida, me parece que resalta mucho también un elemento que es fundamental, que es el diálogo, la cuestión del diálogo, y que se da en muchos niveles, como lo entiendo yo, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero me parece que está presente desde cada una de las investigaciones, cada uno de los trabajos que están realizados, cada uno de los capítulos, el diálogo entre distintas disciplinas, pero también con las personas que actúan, que trabajan, que hacen diariamente esta conservación de la diversidad cultural. Es algo que me parece que está ahí, el diálogo entre autores, el diálogo entre editores, el diálogo entre lectores, escritores. Me parece que eso es algo que resalta mucho en este libro al escuchar, al haberlo leído todavía. Y la otra que me llama mucho la atención, que es ya la pregunta, hace rato se decía la escritura misma y la edición como un acto político, desde la elección de si va en acceso abierto o no, me parece que está también muy presente de si va en inglés o en español, de quienes escriben, qué voces se reflejan, qué casos se eligen para reflejar aquí estos aspectos de la conservación. Y mi pregunta, tanto para autores y editores en este libro, está también, y ya lo dije un poco hace rato, pues el acto político de dónde se lleva el libro, ¿verdad? Lo comentaba hace rato con Amanda, en lo que
varios capítulos van vinculados a procesos en esa región. Y Samaria hace rato decía también algo que comentó el doctor Tirso acerca de esta doble distinción de diversidad biológica y cultural, específicamente lingüística. Y el reto al que nos enfrentamos en que, por supuesto, el acto político de decidir publicar en español y no publicar en inglés, o adicional al publicar en inglés, el reto de llevar también este conocimiento concentrado en un libro a otras lenguas que se están perdiendo y que están reflejadas aquí en el mismo libro, no lo he leído, desde luego hay esa invitación para mí mismo, pero ante la edición, ante la escritura de la edición, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan, o a los que se enfrenta la edición misma, la escritura misma, para llegar a esas otras lenguas a través de la misma escritura y la edición, contribuir a la conservación de la diversidad lingüística, biocultural, que justo en este libro entiendo se busca plasmar? Eso sería el problema. Bueno, a nivel de autores, desconozco cuál sería la posición respecto de la conservación de la diversidad lingüística, pero desde el punto de vista de lo editorial, decirles que ha sido una tarea pendiente que hace muy poco ha empezado a querer pues no resolverse por un problema de la magnitud que ha adquirido la pérdida culturas, de lenguas, pues nos deja casi en posición de no resolver, sino de menguar un poco, ¿no? Esa caída de cultura. Y la Universidad Veracruzana asumió ese compromiso el año pasado al generar una colección que puede ser escrita en lenguas originarias, ¿sí? Tiene 2, 3 títulos apenas en existencia, uno en náhuatl, parece que otro está, 2 en náhuatl y uno que en otra lengua que ahora no recuerdo, pero incluso tiene la convocatoria, hace la convocatoria abierta de postulación de obras. Entonces, hay bien poca gente escribiendo en lengua, ¿no? Entonces, sí es una tarea pendiente de la universidad, que esa diversidad lingüística no se siga perdiendo, que se almacenen algunos saberes, pues se haga historia con ellos si es necesario hacerlo, ¿no? La historia finalmente es un sistema de preservación de las culturas y bueno, desde lo editorial se tiene eso, ¿no? Se tiene eso. También es importante pensar que editorialmente se debe conceptualizar el producto, porque finalmente es un producto, un libro, una obra es un producto editorial. ¿Cuál es el campo de audiencia? ¿Sí? ¿Quién lo emite? A veces nos dicen, oye, tal libro, ¿por qué no hacen libros para niños? Porque estamos dirigidos a la población universitaria, porque somos una universidad. O sea, hay que saber quiénes son los agentes involucrados en la producción. O sea, son académicos, nos dirigimos a la Universidad Veracruzana, cada vez más queremos tender esos puentes hacia la sociedad toda y por eso la divulgación de la ciencia pues está cobrando tanta importancia, ¿no? Y ya ahora, pues en cuestión de las lenguas, les decía, o sea, pues no sé, quizá porque no se había abierto el puente y la brecha es demasiado grande, pues no se postulan obras en lengua, pero ya se abrió la posibilidad, ya existe la colección en lenguas, ya está la convocatoria abierta y bueno, no han llegado todavía. Tenemos 3 obras en 2 años, creo que es un avance importante. No soy la cabeza editorial, pero es más o menos lo que tengo que decirles al respecto, ¿no? Hay otros comentarios en el Facebook, voy a la lectura.
Juan Silva Mora dice, sin lugar a dudas, un gran aporte, resultado de los trabajos de investigación con relación a la Universidad Rusi, de la diversidad biológica, de su cooperación con la diversidad cultural, dado que los pueblos originarios se encuentran asentados en territorios con diversidad biológica. Felicidades a los autores y al sitio. Felipe Contreras menciona, quiero felicitar a las y los editores y colegas, pues, efectivamente, esta obra aporta a nuestra universidad una sensibilidad en estos tiempos que es urgente e interesante. Todos aquí. Daniel Ruiz comenta, definitivamente nuestra obligación como profesionistas es compartir el conocimiento, pero además reconocer las diferentes formas de entender la realidad y aprender que el mundo es plural. Gracias por acercarnos a esta nueva forma de entender la situación. ¿Hay una participación más? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por el libro, que es interesante. Yo quería saber, porque bueno, no he podido revisar todavía quiénes fueron todos los autores y autoras del libro, pero me preguntaba si hubo como colaboración de algunos estudiantes de posgrado de ciclo en ese libro, y si sí, cómo fue como pues ese proceso, ¿no? De incorporar también pues a los estudiantes en la coescritura. Si no, ¿cuáles son los retos? Bueno, ahora en el caso particular, de un artículo que escribimos nosotros, sí, ahí se incorporó el estudiante. Y bueno, la manera de incorporar, porque estamos trabajando ya desde un rato con personas ya muy puntuales. Entonces, pues eso fue muchos de los capítulos requieren mucha lectura, y en el caso de nosotros era generar datos, traer datos de diferentes lugares y procesarlos. Eso requiere un tiempo aparte de leer y hacer un montón de cosas. Entonces, en realidad, pues como experiencia, si alguno de esos lectores está escribiendo un capítulo, pues puede contribuir, porque pues, es toda una cerrada cuando uno se está estudiando. Entonces, no sé si haya una pregunta. A ver si se escucha. Bueno, brevemente otra vez para recordar a Luis, que fue estudiante que compartimos el doctor Noel y yo hace ya unos años, y que actualmente pues ya tengo tiempo trabajando con cuestiones de asuntos indígenas. Él es antropólogo y pues es un joven como muchos de ustedes que devora libros, ¿no? Un saludo para Luis, si es que nos llega a ver. Entonces, muy inquieto, con muchos cuestionamientos desde su perspectiva, desde sus capacidades, y todo lo que él pretendía, cuando salgamos a campo, cuando empezamos evaluación tutorial, era siempre estar reflexionando y cuestionando, ¿no? Entonces, uno de los capítulos que es como me gusta mucho porque junto con él y en este continuo comentar entre nosotros, entre diálogos constantes, surge esta idea de ubicar, localizar, darle foco a este sentido de lo sagrado de la naturaleza en otras culturas, en este caso pues el trabajo que nosotros tenemos aquí en el norte del estado, que no es exclusivo de este grupo originario, no es exclusivo de los totonaca, sino que es compartido con muchos otros pueblos indígenas americanos, y yo diría que también del mundo, en donde hay este respeto, este sentido espiritual de la naturaleza, esta noción de lo que significa el monte, que ya
llaman allá al dios del molde, al Virgolo, y esa veneración que hay a la hora de uno pues, entrar en contacto con las áreas cada vez más escasas de bosque, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese capítulo pues los invitamos, hay otros también, hay otros casos que hemos ido identificando en cuanto a es una conexión muy diferente a la que tenemos nosotros en las sociedades occidentalizadas y occidentales, ¿no? De naturaleza y sociedad, naturaleza y cultura. Hay esa conexión y entonces con este diálogo, esta primera presentación de ideas, pues señalamos esto, ¿no? Y cuando nosotros quizá debemos de continuar reflexionando y construyendo esta idea de lo espiritual en tiempos bastante complejos y complicados, ¿no? Y posiblemente pues vamos a coincidir en que es necesario hacer esta noción, ¿no? Entonces va por ahí y se lo usa el discurso. Tuvo mucho que ver eso que platicamos por ahí hace rato, que tuvo mucho que ver para que de aquí emergiera pues, esta propuesta. Vamos con la persona mencionando. Primero, felicitar a los investigadores por este trabajo. Estudiamos el tema de la diversidad biológica y cultural, que es muy hay personas que son muy visuales y así les apasiona muchísimo los libros, siempre la portada es lo que les hace para la atención. Quiero por favor saber si los autores o ustedes nos pueden dar a conocer el significado de la imagen que ustedes consideraron para el libro, porque hay muchos elementos que quienes somos extranjeros desconocemos esa esencia cultural de México y también quienes todavía no hemos tenido la oportunidad de leer el contenido del libro, es como un abreboca o el enganche que tenemos también para poder captar. Serían tan amables. Híjole, a ver, espero no perder popularidad al contestar esta pregunta, si es que la generé. Decirles que soy editora. Bueno, soy maestra de producción editorial, hago diseño de conexiones, pero no soy ilustradora. No soy ilustradora, pero también hago uso de las herramientas que quedan a disposición actualmente con las tecnologías. Entonces, esta propuesta gráfica fue generada a través de un esfuerzo de varias opciones con inteligencia artificial. Entendemos que la inteligencia artificial es una herramienta a nuestro servicio, pero que el ser creativo siempre es el humano. O sea, esa herramienta no se maneja sola, no hace lo que ella quiere si yo no quiero. ¿Sí? Una instrucción detallada, verificada, insistida, puede generar pues un boceto de lo que necesitamos. La producción editorial ahora es, que bueno digo yo y que malo también, porque a veces está la sobreinformación. O sea, hacemos muchísimos libros. Imagínense que la editorial tiene una producción de casi 100 libros al año. O sea, hacemos muchos libros. El sitio hace muchos libros. Entonces, los libros llegan, los libros están. Y bueno, esta es una herramienta que estamos actualmente utilizando para ciertas necesidades. Aquí yo estuve trabajando varias opciones, entre ellas, entre las propuestas, había propuestas humanas, pinturas, y al final el editor en jefe toma una decisión. Y esta fue la propuesta. Esta propuesta pues trata de conjugar
ese diálogo de saberes, ¿no? Esa exposición de las raíces que finalmente la gente común no conoce, no sabe lo que hay bajo los árboles, no sabe el comportamiento de las raíces. Todo ese otro universo oculto que ustedes bien conocen, la gente no lo conoce. Ella no sabe que allá abajo se entretejen historias, comunidades. Entonces, este manejo de las raíces que finalmente envuelven, circulan un universo, pues es un poco como el prompt de esta ilustración. Hubo algunas que tenían algunos objetos propios de la arqueología, ¿no? Pero que no conjuga de manera simple, de manera ordenada, finalmente ese textil ahí tiene sentido cuando vamos a encontrar textos que parecen que no tendrían que estar en un discurso tradicional de la conservación, pero que en este libro, que es especial porque lo que intenta es dialogar con múltiples actores, pues cobra sentido que entre de manera no tradicional elementos como este, ¿no? Como esa puerta de multicolores que nos invita a abrirla y conocer qué hay dentro, ¿no? Entonces, pues es un poco una idea, siempre va a ser así, las portadas siempre van a ser ideas abstractas que tratan de decir del creador algo, pero que a ustedes les invitan a hacer su interpretación. Entonces, es una ilustración asistida por inteligencia artificial, generada a base de una reflexión de una editora que leyó 3 o 4 veces el libro, o sea, que conozco bien de qué estaba hablando, y bueno, una decisión editorial final que me pareció que puede ser atrayente, ¿sí? Que buscaba ser armónica, que nos haga sentir algo, que nos haga preguntarnos, que pues es finalmente el sentido del libro. Entonces, es una ilustración asistida por inteligencia artificial que yo realicé después de contextualizar el libro. Bueno, ahora sí, para finalizar, hay un último comentario, Facebook, que me parece interesante ponerlo sobre la mesa. Es de Jorge Velasquez y dice: si el propósito del libro es el diálogo y o inclusión del componente biocultural en la academia, ¿cómo es posible no caer en una protección de los valores psicológicos? Porque las prácticas y conocimientos de las comunidades se documentan, publican, etc., convirtiéndose en capital simbólico académico, a cambio de qué. Voy a tratar de responder. Cuando escribimos cualquier obra, principalmente hablando en términos de la diversidad cultural, esa que viene de las raíces del conocimiento ecológico tradicional, de las memorias ambientales que están en nuestros pueblos originarios, no lo hacemos con la intención de apropiarnos de eso. Eso parezca o incluso eso pudiera ser el resultado de una organización. El objetivo en ese caso de todos los capítulos es primero ofrecer un reconocimiento y tratar de visibilizar en la medida de lo posible estos conocimientos que muchas veces son subestimados y desestimados por estas prácticas académicas
coloniales, que son las publicaciones de activismo académico persistente. Y el segundo es tratar de llegar a más personas que no están familiarizadas con nuestro conocimiento, pues para que los conozcan. Porque las primeras personas que aprendemos y lo valoramos y respetamos a estas distintas personalidades con las que podemos estar es valorarnos y respetarnos como pares. En ningún momento es el sentido de quitarles o apropiarnos de valorizarnos y de alguna forma ayudar a ponernos en ese lugar de respeto y de utilidad de la pérdida de la Gracias. Entonces, en estos 4 días del foro, nos llevamos varias reflexiones para analizar y tener una postura como estudiantes del ciclo y tener también una postura frente a las diferentes realidades que tenemos. Y bien, para dar fin a este ciclo, el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad de Veracruzana, a nombre de la doctora Cicely López y del doctor Juan Carlos López Acosta, les agradece la asistencia y la compañía que nos dieron en estos días del quinto foro, legado doctor Arturo López Pompa, diálogos sobre la huella del mundo. Muchas gracias.